Muy bien, está ya grabando. Bueno, como recordarán, hemos estado viendo las semanas pasadas los inicios del Islam, es decir, cómo a principios del siglo VII, a través de la labor de Muhammad como profeta de Alá, se crea la nueva comunidad islámica. Eh, Quedamos la semana pasada en el momento en que el profeta fallecía y dejaba sin resolver la sucesión no digo de su magisterio apostólico, porque su magisterio apostólico, su magisterio de profeta termina con él y no va a haber sucesor de Muhammad como profeta, ¿verdad? Muhammad es el último profeta y es el que cierra el arco de profecía que se ha abierto ya con la tradición judeo-cristiana desde Moisés en adelante. Lo que sí va a ser sucedido como cabeza de la nueva comunidad islámica, dado que sabemos que una de las características fundamentales del Islam es que nace en una forma inextricablemente unida la organización religiosa y la organización sociopolítica de esta nueva comunidad. Por eso, hasta el día de hoy, los países que son de religión islámica tienen normalmente regímenes que son teocráticos, donde es la autoridad religiosa o son los religiosos los que tienen el poder total en esa sociedad. Porque para el mundo islámico, religión y política son absolutamente inseparables y van juntas, y por lo tanto no se puede concebir la una sin la otra. Así que cuando muere Muhammad, está claro que el ciclo religioso en sí, respecto a la profecía, no va a tener continuador. Con él tenemos el último ciclo de la profecía de este Dios único, que ha comenzado su ciclo de contacto con el ser humano a través de los profetas judíos. A partir de ahí ya no habrá más profetas, pero sí tenemos que ver qué pasa con esta nueva comunidad islámica. Entonces yo voy a compartir con ustedes hoy un relato que cuenta las circunstancias de la muerte del profeta, cómo se vivió la muerte del profeta y qué fue lo que sucedió en esos últimos meses de vida de él. Es muy interesante el relato está obviamente sacado de los documentos oficiales, digamos, islámicos, ¿verdad? De los documentos reales que el Islam, con el correr del tiempo, fue componiendo y que narran con lujo de detalles toda la vida del profeta, dado que es importante tener muy detallada la vida del profeta, porque la vida del profeta es el espejo en el cual deben mirarse todos los musulmanes y es aquel modelo a imitar y esa conducta a seguir como ideal ético, como ideal moral de la sociedad y como ideal religioso. Así que nos vamos a detener en estos últimos tiempos de la vida de Muhammad. Como cabeza de una comunidad, que recordarán que está asentada en la ciudad de Medina, él se tenía que ocupar de asuntos de diversa índole. Por un lado, asuntos que hoy llamaríamos de gobierno, que tenían que ver con la regulación de la vida de esta ciudad que ahora dependía de su mando, pero también él intervenía no solamente en asuntos que para nosotros hoy son netamente gubernamentales de tipo político, sino que también intervenía en detalles de la vida diaria de la colectividad, ¿verdad? O sea que lo mismo se dedicaba a establecer una campaña de acción a alguna región de Arabia para dirimir algún conflicto, como se dedicaba a analizar la situación que le estaba pasando a la pareja de la esquina de la casa y que estaban teniendo un problema y que recurrían al profeta para buscar guía, o temas que llegaban a sus oídos y que implicaban que él tenía que salir a resolver temas que son desde muy pequeñitos, de alcance doméstico, familiar,
a temas que tienen que ver con lo típicamente gubernamental. Entonces, por supuesto, para esto yo voy a seguir la lectura del libro de Maxim Rodinson, que se llama Mahoma, el nacimiento del mundo islámico, que recoge las narraciones de los últimos tiempos del profeta. Y Rodinson dice así, entre estos temas gubernamentales por un lado y domésticos por otro, dice, así transcurría la vida en Medina, entre los problemas políticos que ahora le concernían a toda Arabia, y hasta empezaban a desbordar la península, porque es la época en que la península arábiga va poco a poco entrando dentro de los parámetros del Islam, pero también es el periodo en que se avisora que se va a salir de la península arábiga en una política de expansión y de divulgación del lenguaje, de la misión salvadora de Muhammad en nombre de Alá. O sea que ya se vislumbra esa vocación universalista que va a tener el Islam desde el inicio. Así que junto a esos problemas políticos también estaban los problemas tragicómicos que planteaba la vida doméstica, porque algunos son muy graciosos, ¿verdad? Acá el libro nos trae varios ejemplos de estos pequeñitos en los cuales tenía que intervenir Muhammad, realmente son muy graciosos porque son tan cotidianos y tan humanos que parece hasta mentira que el profeta se haya tenido que ocupar de esas cosas. Pero bueno, de todas maneras, Muhammad seguía siendo el enviado de Alá, siempre se consideraba que estaba encargado de enseñar a los hombres la verdad sobre Alá y la mejor manera de honrarle, y poco a poco, para consolidar el Estado musulmán y difundir la verdadera fe, había que reforzar la unidad ideológica, ¿verdad? Lo que veía Muhammad en estas últimas etapas de su vida, los 2 últimos años de su vida, es que a pesar de todo el mensaje que él había ido transmitiendo al pueblo respecto a la revelación, todavía faltaba algo para que eso se consolidara, ¿verdad? Como que había que seguir adoctrinando a la gente para que finalmente adoptara lo que Alá estaba pidiéndole a la comunidad árabe, ¿no? Y para eso Muhammad necesitaba seguir machacando sobre determinados puntos. Y había algo que a él le preocupaba mucho, es que el nuevo mensaje que Alá le había pedido que transmitiera al hombre se estaba desarrollando en un ambiente donde por todos lados surgía el anterior paganismo, ¿verdad? Estaba muy enraizado en las tribus árabes todas las prácticas religiosas provenientes de un estadio religioso preislámico totalmente pagano. Y entonces a él le preocupaba mucho cómo hacer que esas prácticas que estaban asociadas a los cultos paganos se cambiasen de signo para que se hiciesen ahora en nombre de Alá. Así que bueno, entonces Robinson nos dijo, ya vimos que después de la toma de la Meca, recordarán que en un momento determinado, cuando ya el control de Muhammad en Medina está asentado, terminan atacando a la Meca para someter a los mecanos que no habían querido recibir en primera instancia el mensaje de la revelación. Así que muy bien. Después de haber tomado la Meca, Muhammad había realizado por segunda vez, desde que se había ido de la Meca, había realizado por segunda vez los ritos que se realizaban en torno al templo de la Kaaba. Esos ritos se llaman Umra, U-M-R-A, Umra. La Umra son los ritos que en esos 4 meses que había de tregua entre las tribus árabes, se reunían todos en la Meca para hacer los ritos de adoración a sus ídolos, ¿verdad? Esos ritos se conocían con el nombre de Umra y tenían varias cosas. Una, la que todos conocemos más visualmente, es el dar las vueltas alrededor de la Kaaba, ¿verdad? Que se sigue haciendo, obviamente, hasta el día de hoy. Esas vueltas que se dan alrededor del santuario, que se comienzan desde la parte más externa del círculo y se van acercando, a medida que avanza cada vuelta, se van acercando al santuario hasta poder tocar con la mano fundamentalmente la esquina donde está empotrado
el meteorito famoso que se supone que Dios le entregó a los primeros hombres. O sea que eso, la UNRWA tenía este ritual de las vueltas alrededor de la cava, y también había otro ritual que eran unas carreras que se hacían a unas localidades muy cercanas a la cava, que era la localidad de Safa y de Marwa. Se hacían unas carreras, algo parecido a las Olimpiadas, a la maratón, ¿verdad? Se hacían unas carreras entre el templo de la Cava y estas localidades que no eran muy cercanas, no se hacían a pie como hacían los griegos, normalmente se hacían a lomo de camello, ¿verdad? Pero se iba a estos lugares. Y aparte de esto, de las vueltas a la Cava y de estas carreras que se hacían en estos dos lugares, también había otro ritual que se conoce como Hajj, H-A-Y, H-A-Y, el Hajj. El Hajj lo que consistía en una peregrinación que se hacía desde la Meca a unos santuarios que había en unas localidades cercanas a la Meca. En el Valle de Mina, en las colinas de Arafa, de Muzdalifa, o sea que eran unos lugares a los cuales, más allá de hacer los ritos en el entorno de la Cava y hacer las carreras en esos lugares cercanos, también se iba a unas localidades próximas en peregrinación a algunos santuarios de ídolos paganos, obviamente, ¿verdad? Esto, la Hajj, se hacía siempre en el mismo mes del año, en el mes de Dualilla, se llama en árabe, Dualilla, es el mes de marzo, ¿verdad? O sea que todos los años, en el mes de marzo, empezaba esa tregua de 4 meses en el cual concurrían a la Meca todas las tribus para hacer todos estos ritos de adoración. Muhammad nunca había participado en esta última parte del ritual, en el Hajj, ¿verdad? Entonces, dice, seguramente, nos dice Robinson, durante un lapso bastante largo, el profeta había considerado a este conjunto de extraños ritos de la tradición tribal como típicamente paganos, lo cual eran realmente, ¿verdad? Estos eran todos ritos que provenían del trasfondo pagano tribal. Y que Muhammad, por un lado, tenía que respetar, porque no podía borrar de un plumazo la tradición anterior sin que se rebelaran todas las tribus, pero a la vez tenía que cambiarle el signo a estos ritos, para que dejasen de ser ritos asociados a los ídolos paganos y se convirtiesen en ritos asociados a la adoración de Alá. Muy bien. Así que, por ejemplo, en estos rituales en Mina, en la ciudad de Mina, por ejemplo, se tiraban sobre los pilares sagrados guijarros juntados en Muzdalifa, o sea que juntaban piedritas en una de esas localidades, iban a la otra y las tiraban en el santuario de los ídolos de esa otra ciudad. Las piedras, ven, que siempre juegan un papel importante en esta área de creencia de Oriente Próximo. También está presente en el rito judío de dejar las piedritas sobre las tumbas de los allegados cuando se les va a visitar, ¿verdad? Las piedras siempre fueron, desde muy temprano, en los estadios pre-monoteístas, fueron objetos de adoración, en esas etapas en que la religión estaba, los signos a los cuales se adoraban estaban representados por la naturaleza, las corrientes de agua, el aire, los árboles, las piedras, todo este tipo de cosas. Y en este entorno, el tema de las piedras, del cual la piedra por antonomasia es el meteorito que está en la cava, siguen siendo objetos importantes en el culto. Sobre todo las piedras que vienen del cielo, porque se supone que son enviadas directamente por la divinidad. O sea que esto de tirar piedritas, verán que los islámicos hacen, las juntan en un lado y las tiran en el otro. Muy bien. Más allá de esto, después que a Muhammad fue rechazado por los judíos, ¿verdad? Porque tengan en cuenta, ¿verdad?, que Muhammad intenta llevar su nueva revelación a las comunidades judías que están en Arabia y a las comunidades cristianas, monofisitas y nestorianas que están. Y obviamente estas colectividades rechazan el mensaje del profeta, no aceptan sustituir la revelación mosaica por la revelación
de Muhammad, por ejemplo, en el caso judío, ¿verdad? O sea que, ¿cuál era el problema de Muhammad? Muhammad se encontraba, por un lado, que las comunidades monoteístas que había en la península, que eran judías y cristianas, no aceptaban el nuevo mensaje de revelación. Y por otro lado, las tribus paganas árabes estaban asociadas a cultos que nada tenían que ver con la nueva revelación. O sea que el pobre Muhammad diría, ¿qué hago ahora con esto, verdad? Estos se niegan, aquellos siguen afianzados a unos ritos que son idolátricos. ¿Cómo hacemos para que baje a tierra la adoración real que está pidiendo y exigiendo Alá? Entonces ahí andaba el pobre pensando. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Obviamente, lo que tenía a mano eran los santuarios nacionales, estos santuarios a los cuales concurrían las tribus paganas. Así que bueno, así que lo que pensó desde el inicio fue despaganizar el Hajj. Es decir, lo que tenía claro era que tenía que quitarle el carácter de rituales paganos al Hajj, a todo este conjunto de rituales, y darle un nuevo contenido nuevo. Así que la cuestión esta se puso al rojo vivo después de la toma de la Meca. En el Duailiyya siguiente, es decir, en el inicio del periodo siguiente a la toma de la Meca, Atab, el gobernador que Muhammad había establecido en la Meca, dirigió esta ceremonia de Hajj, ¿verdad? La dirigió y en ella participaron tanto musulmanes como paganos, aunque evidentemente cada uno con diversas intenciones. O sea, que ese Hajj primero, que dirigió el gobernador que había nombrado Muhammad en la Meca, participaron tanto musulmanes como paganos, cada uno buscando lo suyo, ¿verdad? Los paganos hacían la adoración tradicional y los musulmanes hacían una adoración dirigida a una nueva cosa, que era hacia Alá. Así que bueno, ¿por qué? ¿Por qué se hizo esto así? Porque apareció o se trajo a colación una revelación que había tenido Muhammad antes de esto. Acá hay que anotar curiosamente que siempre que hay un punto de quiebre en el desarrollo del Islam, siempre aparece asociada a alguna profecía que se supone que Muhammad recibió y que, por arte de magia, como por abracadabra, viene a resolver esa situación que está planteada. Esto es similar a lo que pasaba con el ciclo profético judío, ¿verdad? Cuando las cosas marchaban mal, el profeta de turno venía y le decía, Israel, te has apartado del camino, vuelve, si no, va a venir Jehová y chacachac. Eso fue siempre así, ¿verdad? Siempre cuando la cosa se torcía o cuando la comunidad estaba ante un punto crucial que no sabía qué hacer, aparecía el profeta de turno para decir que había un mensaje divino en X sentido. Y en este caso pasa lo mismo. Cuando se realiza este primer Hajj donde comparten musulmanes y no creyentes, traen a colación una profecía que está recogida en el texto del Corán, por supuesto, y que dice cumplir la Hajj y la Umra por Alá. ¿Verdad? Acá claramente es decir que Alá, a través de Gabriel, le comunicó a Muhammad en una de sus revelaciones que a partir de ese momento el Hajj y la Umra debían ser hechas en honor de Alá y no más en honor de los ídolos anteriores, por Alá y no por las demás divinidades. Así que al año siguiente de esto, o sea que este rito fue mixto, compartido por musulmanes y paganos, al año siguiente, que fue en marzo y abril del año 631, el año anterior a morir, Muhammad tampoco quiso unirse al Hajj, ¿verdad? Porque todavía había elementos paganos en el Hajj. Todavía la doctrina no había establecido todos los detalles de la peregrinación y Muhammad no quería cumplir los ritos junto a los paganos. Para esto envió a presidir la ceremonia a su suegro, a Abu Bakr. Recuerden que Abu Bakr va a ser el primer califa, el que le suceda cuando muera. Es el papá de su mujer preferida, de Aisha, de la más joven, ¿verdad? Y aparte de ser el papá de su mujer, es una personalidad muy importante en la comunidad islámica primitiva, porque acompañó al profeta en todo el ciclo de revelación y convivió con él y escuchó desde la primera revelación y las explicaciones que dio Muhammad
hasta ese momento. O sea que Muhammad lo manda a Abu Bakr a que presida las festividades de ese año 631. Cuando iba Abu Bakr camino a la Meca para hacerse cargo de estos ritos, lo alcanza en el camino Ali. ¿Quién es Ali? Ali es el primo y el yerno de Muhammad, es el que está casado con su hija preferida, con Fátima, y va a ser el cuarto califa que va a suceder a Muhammad, ¿verdad? O sea que se encuentra con Abu Bakr en el camino y le dice que se ha recibido una reciente revelación de lo alto, cuya aplicación Abu Bakr va a tener que vigilar. Es decir, que llega y le dice, oye Abu Bakr, se recibió un último mensaje de Alá y Muhammad dice que tú tenés que hacer que este último mensaje se cumpla, ¿verdad? ¿Y cuál era ese mensaje que se había recibido desde lo alto? De que los paganos ya no debían participar más en la peregrinación. Es decir, que el mensaje que recibió Abu Bakr camino a presidir estos ritos es que a partir de ese momento los paganos no podían participar más en estos ritos ancestrales, tribales. Muy bien. Es decir, que al expirar la tregua sagrada de 4 meses, se trataría como enemigos a los que no se hubieran convertido o a aquellos que no hubiesen firmado un pacto especial con Muhammad. Recuerden que las comunidades judías habían establecido un pacto especial con Muhammad, por el cual Muhammad les respetó los bienes y les respetó la posibilidad de continuar su servicio religioso a Jehová. O sea que a partir de este momento, los que no se conviertan al Islam o los que no tengan un pacto específico con Muhammad no van a poder participar más de estos ritos. Este fue entonces el último año en que los paganos fueron admitidos en el Hajj. A partir de acá se rompe tajantemente la tradición tribal. Se hace un corte, una cesura clara entre los ritos anteriores paganos y a partir del 631 todos los ritos tribales tradicionales son islámicos. Un año después, el año que muere, en el Dualilla, es decir, en el mes de marzo del año 10 de la Égira, es decir, en marzo del 632, que es el año en que muere Muhammad, el profeta anunció que él mismo dirigiría la ceremonia. Ahora que ya se había sacado del panorama a los paganos, ahora Muhammad va a dirigir los ritos. Va a dirigir la ceremonia en un templo y en los santuarios, ahora purificados de toda presencia pagana. La noticia se difundió y todos quisieron participar en este histórico acontecimiento, es decir, primeras festividades dirigidas por el profeta. Acompañaban a Muhammad todas sus mujeres y sus más destacados compañeros. Lo acompañaban porque Muhammad iba de Medina a la Meca a realizar los ritos. Muhammad llegó a la Meca el 3 de marzo del 632. En medio de la ceremonia realizó las ceremonias de la Umra, es decir, las vueltas alrededor de la Kaaba, y las 7 carreras entre Safa y Marwa, siempre montado en su camella. En Safa y en Marwa se apeó y gritó 7 veces la fórmula sagrada, Allahu Akbar, que significa Alá es el más grande. Descansó en la tienda a la entrada de la ciudad y lo mismo que en su visita anterior, no quiso entrar en ninguna casa particular. No quiso entrar porque no quería santificar ninguna casa de la Meca, porque la Meca se le había opuesto y no había aceptado el mensaje que él traía de Alá. Y por lo tanto él no quería santificar con su presencia ninguna habitación de esta ciudad impía. Ok, su permanencia en la Meca debía ser un simple paso para cumplir los ritos. Eso fue el 3 de marzo. 5 días después, el día 8, comenzaron las ceremonias del Hajj. Todos tenían los ojos fijos en el profeta, pues su actitud durante los ritos sentarían precedente para el futuro. En la ciudad de Mina, en Arafa y en Muzdalifa, hizo las estaciones
y las oraciones rituales. Tiró las piedras y realizó los sacrificios previstos. Es decir, que él no cambia la ritualidad, simplemente le asigna una finalidad diferente que es la adoración de Alá, pero mantiene la ritualidad tribal, ¿verdad? Así que bueno, el profeta procuraba que se ampliaran las zonas sagradas alrededor de los pequeños santuarios primitivos para que quedara totalmente aclarado que con estos actos se rendía culto a Alá y no a las divinidades anteriores de estos santuarios. En todas las oportunidades procuraba que estos ritos se independizaran de cualquier vinculación con el paganismo. El día 10 se hizo cortar los cabellos según la costumbre y realizó los ritos de desacralización de estos lugares. Durante las ceremonias, en varias ocasiones se dirigió a la muchedumbre de fieles y dialogó con sus discípulos que le respondían con fervor. Y acá está establecido lo que le decía a los discípulos. Les decía, ¿qué día es este? Y contestaban sus discípulos, es el día del sacrificio. ¿Qué territorio es este? Es el territorio sagrado. ¿Qué mes es este? Es el mes sagrado. Es el día de la gran peregrinación. Vuestra sangre, vuestros bienes, vuestro honor son sagrados, como lo es este territorio en este mes, en este día. Y le pregunta a sus discípulos, ¿he transmitido bien mi mensaje? Sí, le contestan, oh Dios, sé testigo del mensaje, ¿verdad? O sea que acá había una clara intención del profeta de marcar con su presencia el cambio definitivo de la ritualidad pagana. Más tarde, todas estas afirmaciones, más todos los consejos y prescripciones que se recordaban de esta época, fueron reunidas en un gran discurso, ¿verdad? Acá se hace a la misma usanza que se hacía en la tradición judeocristiana, se arman los grandes relatos del ciclo profético, ¿verdad? Recuerden el caso, para tomar un ejemplo paradigmático de la Biblia, del Nuevo Testamento, recuerden el tema del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Donde el texto sagrado relata cómo Jesús va al monte, cómo se reúne con sus discípulos, qué es lo que les dice, qué contiene el discurso, todas estas cosas están hiladas en una narración que también ahora van a aparecer, siguiendo esos modelos bíblicos anteriores, van a aparecer en la tradición islámica. Y en todos estos grandes discursos y cosas, ¿verdad? Aparecían cosas diversas, se prohibía el préstamo a interés, se prohibía la venganza contra todo asesinato cometido durante el paganismo, es decir, que se dejaba de lado la ley de la venganza, la ley del talión, y se sustituía una que era la misericordia y el juicio de Dios, el juicio de Alá. Se recordaban las prescripciones sobre el calendario, los meses sagrados, la vuelta al cómputo lunar. Se enunciaban los deberes recíprocos entre los esposos. La mujer adúltera podía ser castigada, pero sin crueldad, encerrada en sus departamentos, pero debía ser perdonada si cesaban sus extravíos, no lapidada, ¿verdad? Una vez más, ponía en guardia a la comunidad sobre Satán, recomendaba tratar bien a los esclavos y predicaba la fraternidad entre los musulmanes. Según esta versión, insistía sobre la igualdad de todos los hombres ante Alá, sin distinción de clases sociales ni de origen racial. Y les decía, gente, vuestro Señor es único y vuestro antepasado es también único. Todos descendéis de Adán y Adán ha nacido de la tierra. El más notable de vosotros ante Alá es solo el más piadoso. Alá es omnisciente y está bien informado. O sea que el único motivo de distinción entre los hombres es su piedad. No lo distingue ni el color de la piel, ni la raza, ni la riqueza, ni los honores, solo lo distingue la piedad. O sea que es un principio a rajatabla de igualdad entre los hombres, ¿verdad? Es un elemento súper adelantado para su época. En el mundo nuestro, recién las constituciones liberales del siglo XIX comienzan a recoger los principios de igualdad de los ciudadanos, ¿verdad? Estamos hablando acá del siglo VII, 12 siglos antes. Muy bien. Es posible, entonces, que estas versiones reflejen preocupaciones de todas estas épocas, que el texto coránico condena el racismo,
que sirvió como una regla teórica que se aplicó con bastante amplitud en la práctica del Islam a partir de ahí. O sea que estos principios se fueron recogiendo desde muy temprano y fueron guía para el desarrollo de la comunidad islámica. Apenas terminadas las ceremonias estas, nos cuenta Robinson, el profeta regresó a Medina. Jamás volvería a ver su ciudad natal, ya que su fin estaba próximo. En la memoria de los musulmanes, esta última peregrinación, es decir, esta última ida de Muhammad desde la Meca a Medina, se la conoce como el peregrinaje del adiós. En efecto, solo 2 meses después, el profeta cayó enfermo. Acababa de tomar una nueva decisión militar en ese momento. Una vez más enviaba una expedición al norte, hacia los confines de Bizancio. Acá había habido un asesinato de uno de los líderes musulmanes y él manda una expedición a castigar a los culpables. Y esa expedición la pone al mando del hijo del fallecido, que es un joven que va a ser muy importante en la expansión del Islam, es uno de sus generales victoriosos más importantes, que se llama Usama, Usama con doble S, sin H, Usama. ¿Qué es Usama? El hijo del muerto en el cual se iba a vengar, y nos dice Robinson, un negro de nariz aplastada, nacido de una liberta abisinia, ¿verdad? Es un negro nacido de una esclava liberada. Para que tengan idea de que la conducción más importante del incipiente ejército del Islam, el profeta se lo concede no a un árabe, y no a un árabe proveniente de una familia encumbrada o de una tribu importante de árabes, sino que se la da a un negro hijo de una esclava abisinia, ¿verdad? O sea que es súper importante. Obvio que tuvo sus más y sus menos, y tuvo que pelear bastante el profeta para que se aceptara este nombramiento. Pero bueno, sigamos. Robinson nos dice, desde hacía algún tiempo, quizá debido a las fatigas del peregrinaje o a las visitas nocturnas al cementerio para orar sobre la tumba de sus compañeros, el profeta había tenido fiebre y fuertes dolores de cabeza. Tenía tanto dolor que se quejaba, pero sin embargo continuaba pasando las noches con sus mujeres en riguroso turno. Acá siempre tuvo mucho cuidado en respetar la paz familiar, y él cumplía con todas sus esposas, tal como estaba prescrito en su costumbre familiar, para que no se armaran problemas domésticos, básicamente. Así, el martes 29 de Safar del año 11, es decir, el 26 de mayo del 632, llamó a Usama, a este negrito que había nombrado jefe de la expedición, y le comunicó que le atribuía el mando de la expedición armada. El jueves, esto fue un martes, el jueves le entrega a Usama el estandarte que debía llevar y le da sus últimas instrucciones. El viernes siguiente tuvo que quedarse en cama. Pidió a sus esposas autorización para quedarse en la cabaña de Aisha. A Aisha no le tocaba cobijar al profeta en este momento, pero se sentía tan mal y se podía desplazar tan poco que le pidió permiso a sus otras esposas para quedarse en la cabaña de Aisha. Y se trasladó a ella con gran dificultad, con las piernas flojas, apoyado en Ali y en su tío Ben Abbas, con la cabeza vendada. Al comienzo siguió ocupándose de los problemas de Estado, tomó decisiones, envió cartas, hasta él llegaron las murmuraciones provocadas por el nombramiento del joven Usama, ¿verdad? El run run de que aquello no había caído muy bien, llegó a sus oídos. Parece que 1 o 2 veces más, siempre con la cabeza vendada, se arrastró hasta el púlpito desde el cual le hablaba a los suyos en el patio de su casa. Más tarde se diría que había pronunciado palabras que alarmaron a los fieles. Y acá es muy interesante lo que él dice en estas últimas etapas y cuál es la reacción de sus discípulos ante lo que Muhammad va diciendo. Él les dice que Alá le había dado a elegir entre este mundo y el otro, y que él había elegido el otro, ¿verdad? Esto sembró el desconcierto y el pavor entre sus discípulos, ¿verdad? El profeta había dicho, bueno,
Alá me dijo que eligiera, que este mundo o el otro, y yo elegí el otro. Y, y Abú Bakr, su suegro, lloraba y exclamó, te rescataremos nosotros y nuestros hijos. Pero Muhammad le dice, tranquilo, Abú Bakr. O sea que ante la desesperación que se crea con esto, Muhammad trata de calmarlo, de decir, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Oró por los muertos de la colectividad, confirmó contra la opinión de todos la elección de Usama como jefe de la expedición, y Usama estaba acampado con sus tropas a las puertas de Medina, esperando ansioso la orden de partir. La enfermedad empeoró, el profeta tenía desvanecimientos, los que lo rodeaban creían que se trataba de una pleuresía, pero él negaba que Alá pudiera someterlo a una enfermedad humana. Miren qué curioso es esto. Él se negaba a aceptar que la enfermedad proviniera del Dios, porque para él Dios es bondad plena, es misericordia, es piedad, es alejado de todo mal y de todo, que eso, ¿verdad? Para Muhammad es Satán quien lo ataca. Todo el mal que el hombre recibe no proviene de Dios, no proviene de Alá, proviene de las fuerzas que se lo oponen, provienen de Satanás y sus huestes. A veces pensaba también, según parece, pensaba en el pedazo de carne envenenada que por un momento había tenido en la boca en Jaibar 4 años antes. O sea que intentaron matarlo a Muhammad más de una vez. Acá lo intentaron envenenar. Y él se acordaba en estos momentos de esos acontecimientos, ¿verdad? En uno de estos desvanecimientos, sus mujeres y su tío Abbas le hicieron tomar un remedio etíope. Miren qué gracioso esto. Cuando volvió en sí, se puso furioso por lo que le habían hecho y los obligó a que ellos mismos tomaran el medicamento. Yo no sé si es que tenía miedo que lo envenenaran, o estaba tan feo el medicamento, o él pensaba que le iba a hacer tan poco que le dijo a los que se lo dieron, ahora tómenlo ustedes también. Así, prueben su propio medicamento. En estos momentos Usama le viene a ver desde el campamento, pero él ya no podía hablar. Levantó la mano hacia el cielo y luego la posó sobre el joven. Este creyó entender que el profeta oraba por él, pero el profeta ya no podía dirigir las oraciones y desde varios días antes, por indicación suya, era su suegro Abu Bakr el que lo reemplazaba. El lunes 13 del mes de Rab primero, o sea, el 8 de junio del 632, por la mañana, corrió la cortina, el enfermo se sintió mejor, se levantó para la oración de la mañana, corrió la cortina que servía de puerta a la cabaña de Aisha y apareció sobre el umbral, mientras los fieles, reunidos en el gran patio, hacían sus genuflexiones. Se sintieron conmovidos y alegres, y él les indicó que siguieran orando. Sonrió al ver su celo, y entonces su rostro le pareció a un testigo más hermoso que nunca. Corrió el rumor de que el profeta estaba curado. Sus mujeres se peinaron. Fíjense qué doméstico y qué de nivel humano es esto, ¿verdad? Mientras él estaba enfermo, que pensaban que se moría, obviamente es costumbre mesarse los cabellos, llorar, estar mal. Pero ahora que parecía que el profeta había superado la enfermedad, bueno, las mujeres salían corriendo a peinarse, salía todo, bueno, la vida vuelve a su ritmo normal, vayamos a estas cosas, ¿verdad? Así que bueno, Abu Bakr, que estaba ahí, no se había podido ir de cerca del profeta, Abu Bakr partió hacia el lejano barrio de Sun a visitar a una de sus mujeres que vivía allí y a la que había descuidado un poco, ¿verdad? Abu Bakr se siente liberado de poder ir a atender a sus propias mujeres, que las había descuidado mientras estaba en estos trances, ¿verdad? Y sabe que se va corriendo a ver a una de sus mujeres pensando que ya todo está solucionado, ¿verdad? Pero bueno, Usama también creyó que podía anunciar la próxima partida de su ejército y por lo tanto era como que todo se había superado el trance y todo seguía como estaba programado. Pero Muhammad recae y otra vez lo tenemos en cama. Muhammad se siente cada vez peor, cada vez más postrado. Estaba recostado sobre el regazo de Aisha. Un primo de esta, fíjense también acá estos detalles de lo cotidiano que se filtran en este relato.
un primo de Aisha entró a visitar al enfermo y traía un pedazo de madera verde que usaba como escarbadiente, ¿verdad? Es costumbre de los pueblos orientales el uso de escarbadientes. Limpiarse los dientes era en Arabia una ocupación normal y hasta recomendable en sociedad. Aisha se dio cuenta de que su esposo miraba el escarbadiente y le preguntó si lo quería. Él pudo decir que sí, y entonces ella lo tomó, lo masticó bien para que se ablandara y se lo dio. Y él se escarbó los dientes con energía. Este detalle tan humano de Aisha preparándole el escarbadiente, ¿verdad? Y uno le puede decir, qué cosa fea, ¿no? Porque nuestros parámetros actuales. Pero yo me acordaba ahora un poco risueñamente, ahora que murió la reina Isabel, bueno, tenía un asistente que se probaba sus zapatos y se los ablandaba para que no le hiciera daño. O sea que, bueno, el profeta a ella perfectamente, que era su esposa, le podía facilitar estas cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Pero lo importante es que acá estamos hablando del contexto de la muerte del profeta. ¿Qué contexto humano y próximo, doméstico, tan distinto a, lo que nos narra, por ejemplo, la Biblia de la muerte de Moisés o de la ascensión de Moisés o de la propia muerte trágica de Jesús en la cruz, ¿verdad? Digo, qué diferencia brutal entre un contexto y el otro. Así que muy bien. Después de todo esto, llegó el momento en que se puso a delirar. Parece que pidió algo para escribir un documento que preservaría a sus fieles del error a partir de entonces. Un mensaje tremendo, ¿verdad? Iba a escribir algo que iba a preservar del error a futuro a la comunidad. Era un anuncio tremebundo este, ¿no? Pero esto perturbó mucho a los asistentes. Y acá surge otro tema brutalmente humano. Se está muriendo este señor, que es el instrumento de Dios, aquel por cuya boca Dios ha hablado, que es un santo varón, a pesar de no ser divino. Y la gente empieza a dudar de lo que este hombre va a hacer. Y entonces dicen, ¿habrá que confiar en las divagaciones de un enfermo? Ya el enfermo le quita el lugar al profeta. ¿Habrá que confiar entonces en las divagaciones de un enfermo? ¿No sembraría la discordia y el desorden si por casualidad este nuevo texto contradice el Corán? Contradice lo que ya está consignado como revelaciones anteriores. ¿Hay que obedecerlo aun cuando no está en su sano juicio? O sea que empezaron a discutir esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Muhammad ahora escribe algo que hace ruido con lo anterior, ¿no? La discusión esta se hizo en presencia de Muhammad, se hizo con Muhammad en la cama, ¿verdad? Ahí esperando a morirse. Y entonces dice el relato que la discusión fue tan ruidosa que Muhammad renuncia a escribir este documento y les pide que se vayan, ¿verdad? Es como que les dice, vos déjenme morir en paz, no voy a escribir nada, quédense tranquilos, váyanse todos, ¿verdad? Esto parece como cuando está por morir el abuelito y llegan todos los nietos para discutir quién le va a tocar la cafetera y a quién le va a tocar el juego de plata, si es que hay, ¿verdad? Estas cuestiones que marcan ya un tránsito de una realidad en que hasta 2 minutos antes el profeta era el profeta y hoy es un ser que está perdiendo su cualidad y está pasando a ser alguien que va a dejar de estar y que es un enfermo que divaga y que tal y que cual, ¿no? Es brutal. Muy bien. Se debilitaba, una vez que se fueron, se debilita cada vez más y sobre el pecho de Aisha pronuncia palabras sin sentido. Después ella notó que su cabeza se volvía más pesada, lo miró, él levantó los ojos hacia el techo con la mirada fija y dijo algunas palabras. Aisha creyó entender algo como que el compañero más alto, por lo cual supo que se le había aparecido Gabriel a Muhammad. Y después se dio cuenta de que estaba muerto. Levantó la cabeza del profeta, la colocó sobre la almohada y se puso a gritar, golpeándose el pecho y la cara al unísono con todas sus coesposas que ya habían sido informadas. Esto sucedía
en las primeras horas de la siesta. O sea que acá se produce el fallecimiento del profeta y queda toda la comunidad absolutamente desolada y sin saber qué hacer a partir de ahí. Hubo enorme estupor, dice el relato. Es cierto que ni sus discípulos ni él mismo jamás habían considerado expresamente al profeta como inmortal, pero nadie esperaba que muriera tan pronto y sobre todo de esta manera inesperada, ya que todos habían creído, inclusive el propio profeta, que se trataba de una enfermedad pasajera. No se había tomado ninguna disposición para el porvenir, y de por sí esto era ya bastante desconcertante. Y acá surgen otra vez los elementos de lo humano, las dudas humanas puras y duras, ¿verdad? Porque los discípulos se preguntaron, ¿cómo Alá no le había advertido a su mensajero de que su partida estaba próxima, ¿verdad? ¿Cómo había podido no comunicarle sus instrucciones para sus fieles, no prepararlos para una situación tan inesperada? ¿Verdad? Acá empiezan a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo Alá no le dio instrucciones? ¿Cómo no le dijo que nos tenía que dejar dichos cómo seguir? Todo esto. Así que Muhammad había construido una estructura inédita, sin precursores, sin tradición, sin modelos anteriores, pero al desaparecer él, todo esto se venía abajo. Umar es otro de los suegros de Muhammad. Recuerden que Umar es el padre de su primera mujer, de Yadilla. Va a ser el segundo califa. Después de Abu Bakr, Umar va a ser el segundo califa, ¿verdad? Umar no quiso aceptar este hecho tan desconcertante. Parado ante el patio de la casa del profeta, arengaba a la muchedumbre que acudía de todas partes, a los hombres de Usama que se desbandaban y que venían a informarse, a ver qué pasaba. Y Umar les decía, Muhammad no ha muerto, se ha ido momentáneamente hacia Alá, como Moisés subió al Sinaí, ¿verdad? Ven cómo vuelve otra vez el apoyarse en el ciclo profético judeo-cristiano. Volverá entonces y hará cortarle los pies y las manos a aquellos que hablan de su muerte. Pero Abu Bakr, que había ido a buscar a su mujer, Asun, ¿verdad? Llegó a toda prisa. Claro, y se encontró a Umar vociferando en la puerta del profeta diciendo esto, el profeta no murió, el profeta va a volver, pero Abu Bakr tenía los pies muy bien puestos sobre la tierra, ¿verdad? Así que penetró rápidamente en la cabaña de Aisha, levantó la manta que cubría el cadáver, besó el rostro muerto de su maestro y compañero, y luego volvió a salir y trató en vano de calmar a Umar. Y se dirigió a la muchedumbre y le dijo, o Abu Bakr le dice a la gente, los que creían en el culto de Muhammad, sabed que Muhammad ha muerto. Acá confirma que murió. Pero para los que creen en el culto de Alá, Alá vive y no morirá. Acá es una tajante corte. Murió el profeta que era un hombre, pero sigue vivo el Dios y su mensaje. Y luego cita, qué casualidad, un versículo específico del Corán, que hasta ese momento nadie se acordaba que existía, si es que existía, ¿verdad? Y este versículo del Corán dice, Muhammad no es más que un mensajero. Antes que él hubo otros mensajeros. ¿Y qué? Si él muere o si lo matan, ¿retrocederéis sobre vuestros pasos? Acá, a ver, ¿alguien tiene el sonido abierto? Le ruego que lo apague, por favor. Así que conclusión, acá está claro que Abu Bakr le dice a toda la gente, murió el profeta, pero no implica que haya muerto el mensaje revelado a través de él. Y a partir de ahí, los compañeros van a tener que decidir cómo seguir adelante y aparecerán los califas a partir de ahora. Así que bueno, eso lo vamos a ver la semana próxima, cómo continúa, después de este momento de desconcierto inicial, cómo continúa el desarrollo de esta comunidad que estaba en sus embriones prácticamente y que corría el riesgo
de muerto el profeta, desaparecer, porque todavía no se había logrado un punto realmente sólido sobre el cual apoyar el desarrollo de la nueva comunidad islámica. O sea que bueno, antes de dejar la grabación, preguntas o comentarios sobre esto, los escucho. ¿Quieren preguntar algo, comentar algo? Andrés, Y Lucía. Lo que dicen de los escarbadientes, los árabes no usan los escarbadientes que usamos nosotros, es como un pedacito de corteza de un árbol, creo que es, Sí. que ellos se lo ponen en la boca y lo mastican para limpiarse los dientes. Así que se lo hayan masticado antes las mujeres porque es durito, yo probé y es medio durito, se ve que Claro. para ayudarlo. Porque él ya no podía para facilitarle, por eso. Yo creo que lo más interesante de este relato es esa distancia brutal que aparece entre la desaparición de este profeta y la desaparición de todos los profetas anteriores. Y el recalcar la calidad humana de Muhammad, que nunca pretendió ser más que un hombre, un instrumento al servicio de Alá. Y esta es una de las más radicales diferencias del ciclo judeo-cristiano y el ciclo islámico, ¿verdad? Y también explica por Andrés, qué ¿se sabe qué edad tenía Muhammad cuando falleció? 60 y poquitos, 61, 62. Hay que revisar bien, pero por ahí andaba. Es una edad que, vamos a ver, para nosotros es más jovencito que muchos de nosotros, o sea que era un niño, pero para Para la época. esos 60 años ya es una edad, no te digo que anciano, pero ya es una edad adulta. Tal vez, como él estaba bien, y él mismo no creyó que esto fuese una enfermedad terminal, siempre pensaron en un tema No, pulmonar. lo pregunté en comparación con Jesús, que siempre se recalca tanto en los 33 años de Jesús, por eso pensé que Claro. en Sí, el caso de él sí. se sabía exactamente. Claro, él lo dobla. Fíjate que el ciclo de revelación empieza cuando él tiene por los 40 años y él muere 22 años después. O sea que anda en los 62. Y por lo tanto, ya es una persona grande, pero nadie esperaba que muriera porque estaba bien. Aparte, uno sabe también que la vida de esos lugares era muy frugal, era muy sana, si nosotros la comparamos con los parámetros actuales. Y por lo tanto nadie esperaba, y porque también nadie esperaba, porque el profeta nunca preparó a su comunidad para que esto sucediera. En la medida que no hay preparación, es como un acontecimiento que sí, va a suceder, pero está en el futuro. Y quién sabe que en futuro, porque Muhammad, más allá de ser un hombre, es un hombre muy especial, y por lo tanto tal vez Alá lo quiera tener como instrumento 100 años, 200, 300. Si nosotros tenemos la tradición bíblica anterior que nos habla de esos primeros personajes del universo judío que llegan a varias centenas de años de edad, desde Matusalén hacia abajo. O sea que tampoco era extraño para gente que manejaba ese contexto pensar, bueno, de repente este hombre que es el instrumento elegido por Dios, bueno, va a tener una larga vida, no nos va a abandonar, porque aparte todos eran conscientes que estaban en una etapa formativa de esto, y que por lo tanto necesitaban la guía de este hombre, porque todavía había mucho que guiar, había mucho que ordenar, había mucho que organizar, y el que hacía todo eso era él. O sea que, interesante. Sí, claro. Andrés, preguntar algo, Andrés. Una pregunta. Y luego tú, al comienzo, usted comentó que la expansión, el deseo de expandir la religión, y a mí me dio la sensación que ese deseo tiene que ver con aspectos económicos, coloniales, imperiales, ya que esa religión en 90 años se expandió hasta siempre a Europa. Entonces quería un poco hacer esa pregunta. Sí,
Es evidente que acá hay muchos elementos que no se pueden sacar del análisis de la situación. La religión es el gran motor que aglutina a la comunidad árabe y le permite unirse para lanzarse a esa empresa que los sorprendió a ellos mismos, porque nunca supusieron que estaban tan debilitados los esquemas imperiales, bizantino y persa. O sea que para ellos mismos fue una sorpresa brutal, porque nunca esperaron que fuese tan débil la resistencia que opusieron estos dos grandes complejos imperiales. Lo cual era lógico por un lado, porque venían muy desgastados de la lucha entre ellos. Y por lo tanto, eso también explicó por qué la expansión se dio bajo determinados parámetros, que después veremos, ¿verdad? Y es lógico que junto con la religión, el otro motor que impulsó la cohesión de las tribus árabes fue el reparto del botín de guerra, ¿verdad? Es decir, que la religión no solo les permitió aglutinarse en torno a una fe única, sino que les solucionó la vida económica, ¿verdad? Porque todos los pertenecientes a la comunidad islámica tomaban parte del botín conquistado. Había un listado en que se listaba a toda la comunidad islámica, desde el profeta y su familia hasta el último de los musulmanes, con la cuota parte que le correspondía del botín de guerra. Y por lo tanto es obvio que dejar unos ídolos que servían en tanto y cuanto el ídolo diera aquello que se le pedía, cambiarlos por un Dios que exigía muchas cosas, pero que estaba demostrando un retorno brutal, porque el retorno se medía en contante y sonante, y mucho contante y sonante, ¿verdad? Mucho tesoro cayó en manos del Islam. Y por lo tanto, bueno, esto hizo sinergia el elemento religioso, elemento económico y otra cantidad de cosas, y llevaron a esta expansión así que fue fulminante en pocos años. María Rosa, tú querías preguntar algo. Sí, tenía inquietud de saber quiénes eran los que acompañaban, esas multitudes, si eran mixtas o solamente era la masculina. A ver, estamos en sociedades patriarcales. Nunca hay que olvidar ese contexto. Claro. Siempre son sociedades patriarcales. Y las mujeres sirven, como en cualquier sociedad patriarcal, para asegurar el empoderamiento del clan por intermedio del matrimonio y de la maternidad. Entonces son importantes, porque son importantes desde el punto de vista, como todos sabemos, de la economía doméstica, con todo lo que representa la economía doméstica, no solo en sus aspectos económicos, sino en el manejo de todo el entorno doméstico del hombre, que le permite al hombre dedicarse a otras cosas. Claro. ¿no? Porque tiene asegurado el ámbito doméstico bajo la égida de su o sus mujeres. A sus mujeres, claro. Por lo tanto, esto va a ser siempre así. Incluso en el Islam, donde el tratamiento hacia la mujer en estos tiempos es mucho mejor que en los contextos anteriores, y luego lo veremos con detalle cuando analicemos cómo está establecida la sociedad islámica, ¿verdad? Aún en este contexto, la mujer sigue siendo lo que es en un régimen patriarcal. Y nosotros lo vemos un poco en el contexto islámico hoy, cuando los regímenes ultra ortodoxos islámicos tienen a la mujer en la situación que la tienen. Claro. Que es lastimosa, por decir algo suave. Terrible, terrible. Claro, ¿verdad? Pero yo te diría que la situación original tal vez no fuese tan terrible como la actual. O tal vez, vamos a ver, como todo estaba en esa situación, tal vez no rompía los ojos de esa situación. También, y hoy tal vez rompe los ojos porque una parte del mundo está intentando superar. Sentido, claro. Está intentando superar esa sociedad patriarcal para ir hacia otro que no estamos ni cerca de conseguirlo. Y todas las mujeres lo saben en carne propia, cuán lejos estamos, aún en sociedades muy avanzadas, como puede ser incluso la nuestra, ¿verdad? Pero los femicidios están todos los días
en los A la noticieros, orden del día. las diferencias salariales existen en todos lados, Cierto. etcétera, 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 para no abundar en esto, ¿verdad? bueno. O sea que se avanzó, pero clarísimo. tampoco se avanzó. Sí, sí, Y andás a ver cuántos siglos faltan, o milenios, por supuesto. para que la sociedad patriarcal se quiebre y deje paso a otro tipo de sociedad. Ahora, nosotros no lo vamos a ver, lamentablemente, pero bueno, esa es la cosa por ahora. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Andrés, yo recuerdo, porque tuve una amiga que justo era musulmana y me dijo que en la época de Mahoma fue toda una revolución a favor de la mujer dentro de las dificultades que hay, que incluso uno de los grandes temas que le tocó fue que la mujer cuando moría el esposo en guerra, se lo enterraba a la mujer y a las hijas vivas, muchas veces junto al esposo. Y eso fue prohibido y se tramitó de otra forma. Entonces ella decía que para su momento fue la mujer, para la mujer, toda una revolución positiva, así como ahora lo vemos, algo muy lamentable. Es real, Mauricio, eso que tú decís. Es así. En comparación con las costumbres y las tradiciones tribales preislámicas, la situación de la mujer mejoró. ¿Por qué? Porque entre las muchas cosas que Muhammad introduce en esta nueva sociedad, son conceptos que no existían antes, como es el de solidaridad, el de protección de las viudas, de los niños, de los desamparados, de los enfermos, etcétera, etcétera, que eran todos elementos que estaban ajenos a lo que era la moral tribal anterior, ¿verdad? Y eso obviamente que implicó un avance con relación a lo que existía en el momento. Es real eso. En muchos casos en la antigüedad hubo avances relativos, si uno toma en cuenta las situaciones anteriores a las que se impusieron luego, en muchos contextos, que para nosotros, miradas desde nuestro siglo XXI, uno puede cometer el error de interpretarlas mal y decir, qué horrible esto que pasaba, o qué horrible tal, o qué horrible cual, ¿verdad? Pero no es así. A veces hay que colocarse un poco en la época para darse cuenta de esto que tú traes a colación, que es real, ¿verdad? Que la humanidad siempre ha avanzado a pequeños pasitos, ¿no? Y a veces vistos desde la lejanía, uno piensa que nunca hubo esos pasitos, pero esos pasitos existieron y aún los seguimos dando ahora, ¿verdad? Y es como los bailes, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Porque en la situación de las mujeres pasa esto, ¿verdad? Un pasito para adelante, en los textos legales se reconocen determinadas cosas, pero en la realidad se le da un pasito para atrás, porque nunca va la realidad al unísono con lo que la ley de repente prevé y protege. Y siempre vamos a decir un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante porque, no sé, de repente instituimos una red de juzgados especializados, pero no hay plata para poner los juzgados, o para nombrar al personal, o para esto, para lo otro. Entonces, digo, por un lado avanzamos desde el punto de vista teórico y somos una sociedad guau, pero cuando bajás a la práctica, la sociedad guau no está. No lo aplica. No está, ¿por qué? Porque no hay plata para, o no hay plata, o la poca plata que hay, que debe ser distribuida según los criterios de cada gobierno, bueno, no dan para cubrir todas las necesidades, eso es real. Y uno podrá decir, bueno, se pone énfasis en tales cosas y no en tales otras, es mejor, es peor, bueno, cada uno lo verá. Pero lo que me refiero es que siempre al hombre le ha sido difícil bajar a tierra estos pequeños grandes avances a veces, ¿no? Y esa es una realidad que sigue vigentísima al día de hoy. Y bueno, pero sí es cierto, el Islam fue un adelanto para la situación de la mujer. Eso ya lo veremos luego más en detalle, todos estos temas. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Si no, nos deseamos una feliz fin de semana. Agradable. A ver,
vuelve. Muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene, ¿ok? Bueno, hasta el jueves. Andrés. Gracias. Gracias. Que pasen bien.